Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, pues bienvenidas a esta sesión, esta clase muestra de la especialidad de terapia breve. Tenemos aquí el cartelito. Bueno, dice aquí psicoterapia breve y psicoterapia ordinaria. Entonces, bueno, pues también ahí hay algunas compañeras, entonces, pues la idea sería hacer como una exposición sobre la diferencia entre un modelo de terapia breve, sobre todo, digamos, el que nosotros trabajamos en divergencia transdisciplinaria, y lo que entenderíamos por una terapia ordinaria, que sería una terapia, digamos, de larga duración, que pues es como la que se oferta o la que se estudia pues en las universidades en general, ¿no? Cabe destacar que el modelo que nosotros tenemos es una creación originaria de investigación, producto de la investigación, o sea, no lo tomamos de algún lugar, sino que lo fuimos creando ya más de 10 años en la investigación en el campo de la clínica, y hoy en día tenemos un modelo que se le llama de psicoterapia de clínica transdisciplinaria, un poco como yendo ya más allá de la propia psicoterapia, o al menos de la psicoterapia ordinaria, donde inicialmente integramos las corrientes de mayor peso, que era la terapia, o sea, las 4 olas de la psicoterapia, terapia, digamos, del conductismo que derivó en cognitivismo, evolución a constructivismo, todo ese recorrido. Luego el propio psicoanálisis, la gestal como tercera ola y la cuarta ola, la terapia sistémica. O sea, un cognitivismo constructivista, un psicoanálisis, digamos, más de corte lacaniano, una gestal muy acotada hacia la fenomenología, digamos, una gestal más epistemológica y más acotada hacia innovaciones como de Humberto Maturana, eh, y la imaginería que ofrece la gestal, el psicodrama de Moreno, algunas, digamos, como fantasías, ciertos usos de la fantasía, eh, y mucho de la escuela de Barcelona de terapia gestal, sobre todo de Jason Bala, de terapia breve, de focusing, como se le llama, y la terapia sistémica, que realmente pues, es como el fuerte de la casa, en donde pues realmente pues hicimos como bastantes recorridos, bastantes recorridos. Entonces, bueno, estamos este año abriendo esta iniciativa Divergencia Transdisciplinaria, que ya sintetiza pues lo mejor de aquellos años. Y entonces estamos ofertando estas especialidades. La primera, que hoy comenzamos este ciclo de clases muestra, cada semana va a haber una clase muestra. Entonces, bueno, hoy comenzamos con la especialidad de terapia breve. Está la terapia de pareja, está la terapia familiar, está una de pura terapia sistémica, y hay dos grupales de grupos operativos y coaching, y de terapia grupal y mindfulness. Que dicho sea de paso, en el recorrido gestal también incorporamos el mindfulness, aunque en realidad el mindfulness nos lo encontramos curiosamente más desde la perspectiva cognitivista, o digamos ser una convergencia como muy clara entre cognitivismo y gestal. Entonces, bueno, eso es más o menos el recorrido que hemos hecho. Les pido por favor que si van teniendo dudas las vayan escribiendo en el chat que está ahí en la propia en la propia plataforma. Por favor, van poniendo el chat. Yo voy a hacer la exposición así como estamos, por favor, sin que pongan el micro ni la cámara, para que se pase mejor la transmisión y que luego la puedan reproducir mejor.
Y ya al final, bueno, pues puedo leer sus preguntas o si quieren abrir su micro, poner su camarita, pues con toda confianza, pero por el momento propongo que hagamos así. Entonces, bueno, pues esta es, digamos, ya sería una clase de la especialidad. Podemos decir como que las especialidades todas comienzan en octubre, ¿sí? Entonces realmente hoy comenzamos con la campaña de difusión de las especialidades. Hoy miércoles 23 de junio arrancamos con esto, con esta sesión. Entonces, pues bueno, todos los miércoles pueden estarlas viendo. Eh, y en octubre ya comenzaríamos como tal. Si al ratito nos sobra tiempo, pues podemos ver el programa. Ese pues yo se los puedo mandar. Algunos ya, algunas ya la tienen, el programa. Entonces, bueno, pues sería hacer la exposición para que conozcan un poco como la diferencia, las grandes diferencias que hay y pues bueno, todos los acotes a partir de la experiencia que nosotras ya tenemos con el modelo, porque cabe señalar que no es nada más de terapia breve, sino que ya es un modelo de clínica transdisciplinaria, que eso pues realmente no hay ya demasiado eh, en el campo de la psicoterapia. Entonces, bueno, eso es lo que les propongo. Entonces, si quieren, fíjense, acá eh, tengo otra cosita acá, está aquí, ahí está, ¿no? Bueno, si quieren podemos usar de una pequeña presentación. Entonces, bueno, pues si quieren vamos a pues entrar de lleno en la materia. Em, Tenemos aquí terapia breve y terapia ordinaria, divergencia transdisciplinaria. Y bueno, pues voy a comenzar, ¿vale? Eh, Mi nombre es Javier Ávila, creo que no lo había dicho, no recuerdo. Y bueno, pues también mi currículum viene ahí en la presentación que les mando, en la carpeta, pero bueno, yo soy investigador, tengo doctorado en transdisciplina y he hecho como mucha investigación de transdisciplina. Una de las áreas fuertes que tengo es justo la clínica transdisciplinaria. Y bueno, antes de llegar a la investigación transdisciplinaria, estuve muchos años en la epistemología y de ahí justamente empecé a enrolarme, bueno, de mis inicios empecé mucho con psicoanálisis y luego me enrolé mucho con la terapia ericksoniana y ya de ahí salté a esta cuestión de la terapia breve y luego a la creación del modelo. Entonces, bueno, eso nada más para... Pero sin más, pues si quieren puedo empezar aquí de lleno. Tenemos entonces esta, esta, esta primera lámina. Digamos, estos elementos serían pues la psicoterapia ordinaria, bueno, no todos, pero pues con esto creo que basta para que la podamos delimitar, ¿no? Y ver cómo, o sea, qué entenderíamos por una terapia ordinaria y eh, posteriormente pues poder hacer los cortes hacia una terapia breve, ¿no? Entonces, bueno, a ver, déjenme ver, aquí hay un colorcito. Vamos a agarrar este. Pim. Y acá. Pim. ¿No? Tenemos aquí entonces el primer elemento, el elemento de la larga duración. Bueno, este primer punto es como que ¿no? Es en el panorama de la psicoterapia, ¿sí? Pues se tiene como entendido, y esto pues no solo la gente, digamos, como que incluso hasta en la cultura, ¿no? Como el cine o cosas así, pero pues en la cultura popular, podríamos decir, bueno, más allá de, pues, no es, digamos, relevante entrar en la cuestión de que solo van los locos a terapia o como que la terapia no sirve de nada o estos acotes, ¿no? Así, sino que pues nos limitaríamos aquí
digamos, al puro hecho de la larga duración, ¿no? Como parte de esa cultura, ¿no? De que ir a una terapia pues, es como ir mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, ya si nos detenemos en este factor de la larga duración, eh, no hay investigaciones, o sea, por un lado, no hay investigaciones que señalen, eh, por un lado, cuánto tiempo es el que se necesita, ¿no? O sea, no existe eso. Eso existe, digamos, como en el humus de la cultura, ¿no? Como en el imaginario cultural. Sin embargo, no hay investigaciones al respecto porque cabe señalar que este modelo, pues lo hicimos de muchos años de investigación. Entonces, no hay como que una investigación que te hable de cuánto tiempo se necesita, ¿sí? Tampoco las hay sobre por qué, ¿no? O sea, por qué habría de durar mucho una psicoterapia. Pero eso sí se puede responder con, digamos, con cultura universitaria de psicoterapia, pues se puede responder, porque eso uno lo ha escuchado en las universidades. Cabe señalar, yo pues, di clases, o sea, muchos años, voy y vengo, pero muchos años estuve como en universidades o sea, de varios tipos y dan materias de varios tipos. Entonces, la larga duración realmente no es algo como que se pueda responder, pero lo que se dice, ¿no? Por eso ya estamos en el campo como del mito moderno de la larga duración de una psicoterapia. Lo que se dice es que una terapia tendría que ser larga eh, porque, voy a poner aquí el audio, eso, ahí está. Una terapia habría de ser larga eh, porque, digamos, esa es la manera en la que como que la persona no va, eh, como que le va a servir definitivamente mucho tiempo, ¿no? Porque el corto tiempo como que no se trabajan, digamos, las cosas como que de profundidad, ¿no? O sea, como que al principio solo va a estar resistiéndose, ahí está la parte de la resistencia, ¿no? Va a estar como defendiéndose o como que van a hacer cambios como que superficiales, ¿no? Aquí está. Y luego, pues como que se va a necesitar realmente más tiempo para que en realidad la persona pueda eh, hacer algo, ¿no? O sea, tener un cambio significativo, un avance. Cabe señalar que dentro de esto, pues tampoco se dice como qué realmente hace una psicoterapia, ¿no? O sea, como qué es lo que ayuda de una psicoterapia, ¿sí? Ahí sí hay más investigación, pero tampoco es clara, ¿no? O sea, no hay un consenso. Entonces, bueno, pues que la larga duración de la psicoterapia, eh, ojo, este modelo de terapia breve lo usamos para todas las especialidades, ¿eh? O sea, es como que la base, ¿no? O sea, para pareja, familia, los grupos operativos, etcétera. Pero, entonces, bueno, uno tiene que ir mucho, ¿sí? Para realmente llegar a la raíz, ¿no? Al fondo de los problemas, ¿sí? Pero realmente no hay investigación al respecto, ¿sí? Está ahí como que en el ámbito, en el ambiente, ¿no? En el humus, pero realmente no hay una discusión ni una claridad del por qué. Simplemente se dice, se promueve, ¿no? O más que se diga y se promueva, lo cierto es que sí se puede llegar a ver mal el que uno vaya poco a terapia. Si uno va poco es como, no, pues no estás comprometido, es que pues no quieres cambiar, ¿no? Es que pues esto, como que pues eso requiere que pongas de tu parte, qué sé yo, ¿sí? Pero bueno, o sea, el primer punto que quiero dejar aquí claro es que no habría un argumento claro, ni mucho menos sólido, de por qué tiene que ir uno mucho a una terapia, ¿sí? Ahora, cabe señalar que mucha gente enfrenta, digamos, situaciones que no tienen mucho tiempo, ya sea pues por la gravedad de lo que está pasándole, pero pues también como porque no tiene sobre todo los recursos,
¿sí? O sea, como que los recursos de tiempo, no entremos en el dinero, que obviamente también es un problema, pero inicialmente de tiempo, ¿sí? No puede ir como mucho tiempo. Se me estaba yendo, pero ahí les va. Por ejemplo, yo hace ratito pues ya me confesé con ustedes, les dije que yo me formé como psicoanalista, digo, hace ya mucho tiempo, pero, por ejemplo, si uno revisa Freud, que eso lo hicimos en alguno de los años pasados, demostramos, eso falta escribirlo y publicarlo, ¿no? Pero ya digamos tengo, pues no todo, porque nunca se hay todo, pero ya tengo muchas referencias en la obra de Freud, de propio Freud, donde Freud mismo explica los beneficios de que la terapia no sea larga, ¿sí? Luego entonces, el mismo Freud no simpatiza con una idea de que tenga que ser larga, en este caso un psicoanálisis, porque cabe señalar que Freud separa el psicoanálisis de la psicoterapia, pero eso ya es otra cosa. Lo que importa aquí es que el mismo Freud, porque esta idea de la larga duración fue una extrapolación más del propio psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis puede ser que fue el primer proceso, ¿no?, que ellos le llaman analítico, de larga duración, y luego ya la psicoterapia como que lo copió. Así le ha copiado muchas cosas la psicoterapia al psicoanálisis, cabe señalar. Y la mayoría muy similar, lo copia sin mayor reflexión, simplemente por acto imitativo, dirían los conductistas, ¿no? Pero realmente sin una reflexión epistemológica. ¿Por qué? Porque en realidad el fondo es que la psicoterapia ordinaria carece de modelo de intervención, ¿sí? Entonces hacen ir a la gente mucho tiempo sin saber qué van a hacer, por qué lo hacen, simplemente como el puro efecto del paso del tiempo. Y lo que sí hay investigación es de que, o sea, lo que generaría una mejoría en un largo tiempo es el propio paso del tiempo, no tanto la psicoterapia como tal. Entonces, si ya nos ponemos con un rigor de investigación, dejar que pase más, entre más tiempo pase en una terapia, menos sabemos si nuestro modelo o nuestra intervención está siendo decisiva o importante para ese proceso, sino que vamos cayendo más como una parte del propio efecto del pasar del tiempo. Y por ejemplo, allí estaba mucho la terapia gestal, que en su afán de como que fusionarse, ¿no? Y ser como una compañía así súper garante de amor y fidelidad de sus consultantes, pues terminaba siendo eso, como que parte más como del tiempo, así como un gran amigo, un gran aliado, donde va pasando el tiempo, y entonces pues como que se va quedando ahí, ¿sí? Y claro, estaba estas partes como que el propio psicoanálisis, incluso por la gestal, se habla como del final del análisis, ¿no? Que era como todo un tema, pues ya después de, no sé, un año, dos, tres, cinco, porque un año, pues bueno, digamos, ¿no? Pero pensemos 3, 5, 10 años, eh, ¿cómo terminar eso? ¿No? Porque pues ya era una cuestión como que la psicoterapia se volvía como parte de la vida de la persona, ¿sí? Y entonces, digamos, ahí se pierde, o sea, ya ahí ya no se sabe qué es lo que ayudó, ¿sí? Sin duda, digamos, el contar con alguien que semanalmente estuvo ahí, ¿no? Para que, pues no sé, se le hablar y hablar, 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 pues seguramente tuvo su lugar, ¿no? O sea, pues no podemos decir que no. Pero, digamos, los terapeutas realmente no saben y solo los hacen ir y no hay como un modelo, ¿sí? Entonces, ese es como que el gran primer punto, ¿sí? Que nadie sabe por qué una psicoterapia tendría que durar mucho, ¿sí? Y si se van súper a criticar o atacar las terapias de corta duración, ¿sí? Con puras cuestiones así, como que no hay una evidencia, simplemente son como con prejuicios, que ojo, no por decir prejuicios quiere decir como que están en la universidad, o sea, están en el imaginario, ¿sí? O sea,
No digo, o sea, digo prejuicio en el mejor sentido de la psicología social, ¿no? De cómo la psicología social ha demostrado que el prejuicio pues está, digamos, en la científico, en la persona cotidiana, o sea, no es algo así como que solo los ignorantes, tipo, ¿no? Entonces, pues los prejuicios de la psicoterapia, pues es eso, ¿no? Como que no puede durar poco, ¿sí? Por razones que a lo mejor tocaré, algunas se me irán, pero pues realmente eso no es como que muy importante, la verdad. Sino acotar esto, y esto creo que va a dejar un panorama como un campo de análisis, ¿no? Entonces, bueno, ya lo último, eso de lo de Freud, de que Freud decía como que las terapias duraran poco, ¿sí? Ahora, Freud los hacía ir diario, por ejemplo, ¿no? O sea, para un psicoanálisis tenías que ir diario, ¿no? Bueno, eso ya es otra discusión que ya podríamos tener porque el modelo y la terapia breve sí lo considera ese factor. Pero aquí lo importante es que Freud no está de todas a favor de que sean largos los procesos. Ojo. Y también hay un espíritu en Lacan de recortar el psicoanálisis, no solo las sesiones, sino la cantidad de sesiones, que entonces está abreviando el psicoanálisis, curiosamente. Pero bueno, eso. Y realmente mucha gente, aunque quisiera ir mucho, ¿sí? Realmente no puede ir mucho por cuestiones de tiempo y obviamente económicas, ¿sí? Entonces muchas veces los terapeutas los hacían ir mucho porque realmente no tenían un modelo de intervención y hacían más o menos lo mismo con cualquier problemática, ¿sí? Entonces, pues, como no había mucho que hacer, pues lo que más se podía hacer era hacerlos ir e interpretarles, confrontarlos, hacerles ver que lo que está diciendo el terapeuta es como que mejor que lo que piensa la persona. Y bueno, a través del darse cuenta o el famoso insight, la persona como que mejor. O sea, ¿qué sabe hacer un terapeuta tradicional? Insight. Date cuenta que inconscientemente sería que lo que yo digo está mejor que lo que, ¿no? Que lo que yo veo es superior o mejor a lo que tú ves. Entonces a la persona pues, solo le queda como decir, ah, pues mira, qué listo, lista es mi terapeuta, ¿no? Y ya, no hay mucho más margen de maniobra ahí. Entonces, bueno, eh, realmente entonces hemos concluido que la terapia de larga duración fue un prejuicio que se quedó y que como los terapeutas ordinarios no saben qué hacer, no tienen modelos de intervención específicos, no trabajan con protocolos, pues realmente más o menos cualquier persona la miran igual y luego te hablan del caso por caso y cada quien es singular, pero pues a todos los tratan más o menos igual, los hacen ir mucho, les devuelven más o menos igual, pues se queda, ¿sí? Eh, entonces, eso es por un lado, ¿sí? Otro gran punto, puntazo, diría yo, es que la terapia ordinaria se basa en la enfermedad, ¿sí? Y bueno, ahí vienen más derivaciones, como por ejemplo, una sería el diagnóstico, ¿no? O sea, diagnosticar para luego, bueno, ellos así lo dicen, ¿eh? No es que lo compartamos, pero así más o menos te lo enseñan, ¿no? Este, o sea, tienes que diagnosticar, ojo, tienes que tardarte 3, 4, 10 sesiones, ¿sí? Para diagnosticar y a partir de ahí hacer todavía, ¿no? Le dicen como hacer un tratamiento, ¿sí? Pero realmente no, em, o sea, no hay un tratamiento específico, sino a todos los tratan igual, ¿sí? Entonces realmente eso del tratamiento, ¿no? Y un poco es como para que el terapeuta le interprete cosas en función de ese diagnóstico, ¿sí? O que, mejor aún, la persona, el paciente, ¿sí? Tome conciencia de su enfermedad o algo así. Ojo, no hay consenso tampoco ahí, ¿sí? No hay gran discusión al respecto, pero casi todos lo hacen. Eso es realmente preocupante, el que se hagan cosas sin discusión, sobre todo al interior de las comunidades, en este caso de psicoterapia,
como que dan por hecho que hay que diagnosticar, dan por hecho que la gente está enferma, dan por hecho que la terapia tiene que ser larga, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ese sin duda es un problema súper importante, ¿sí? Que no, como que se deja, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? ¿Sí? Que digamos, el diagnóstico, ¿sí? O sea, nosotros, nuestro modelo de terapia breve interviene desde la llamada telefónica, ¿sí? Puede, no necesariamente, pero al menos desde la sesión uno ya estás, digamos, interviniendo, por no decir que muchas veces se acabó en la sesión uno. Fíjense, 10 años versus una sesión, ¿sí? Eh, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si vas, digamos, con un nutriólogo y te ve una sesión, o un dermatólogo? Hace poco fui y recordé esto, ¿no? Dermatólogo, digo, ya va al punto, mira, listo, ¿sí? Este, una sesión. ¿Por qué la psicología nunca pudo ser así? ¿Sí? No es que ahí tienes que ir a hablar mucho, elaborar tu historia, no ver la raíz de tus problemas. Es que no es así. Entonces ya así dice como ¿no? El terapeuta y entonces ya como que la persona no dice, no, pues pues qué listo, ¿no? O sea, qué experto es, ¿no? Este, sin embargo, no, realmente no se sabe por qué no puede ser así la psicoterapia, ¿sí? Entonces, bueno, dice como que tiene que diagnosticar, por el contrario, nosotros no diagnosticamos, ¿sí? Sino que esto, por ejemplo, le llamamos diagnóstico operativo, que sería más bien cómo funciona el problema, qué mantiene el problema, ¿sí? Y en la medida que entendemos eso en términos de interacciones, ¿sí? Es decir, tu problema, cuándo sucede, en qué momento sucede y cómo se activa y cómo se desactiva. Sobre todo, cómo se desactiva, ¿sí? Entonces, no, pues mi problema es que llego de trabajar y me empiezo a preocupar porque en la noche van a traerme a mis hijas y eso me pone mal. A ver cómo es. Llegas a tu casa, dónde entras, qué haces, a qué hora llegan tus hijas, qué les dices, qué te contestan, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros vemos como, eso es una problemática, ¿sí? Es un diagnóstico operativo. ¿Cómo opera el problema? ¿Qué mantiene el problema en términos de interacciones? ¿Sí? Entonces, digamos, esa es la manera en que nosotros atenderíamos un problema, no digamos creyendo, ¿no? Porque, ojo, pues todos estos son modelos, son supuestos epistemológicos, no son verdades absolutas, científicas, objetivas, irrefutables, o sea, son formas de trabajar que suponen que la persona está trastornada, ¿sí? Internamente debido a su pasado o peor aún debido a su genética, ya trae un trastorno de personalidad y entonces hay que, digamos, identificarlo con una, dos, tres, 10 sesiones y a partir de ahí como ponerle esa etiqueta y luego que la persona se haga consciente de esa etiqueta que el terapeuta le construyó y luego que actúe a partir de esa enfermedad. Y ya luego que más o menos logramos eso, o logra eso la terapia ordinaria, ya luego tiene que mejorar a partir de ahí, pero realmente la mayoría de los trastornos pues te enferman de por vida, entonces ya no hay como que te los puedas quitar, sino que te puedas como adaptar a ellos y ser un poco menos disfuncional. Y entonces eso sería una psicoterapia más o menos exitosa. Ahora, muchos dicen, no, pero la gestal no es así. Bueno, pero ya en la práctica, los gestal se la pasan hablando de enfermedades, de trastornados, de diagnósticos, de adictos, de etcétera. ¿Sí? O sea, en realidad, cuando decimos psicoterapia ordinaria, es toda la psicoterapia, sea de la corriente que sea, con sus matices. O sea, pues claro, ¿no? Pero eso ya es perder mucho tiempo ponernos a ver cómo son ordinarios los gestal y los conductistas y los, ¿no? Y los psicoanalistas, así,
¿sí? Eso ya es perder mucho tiempo. Pero en realidad, ¿sí? Aunque en sus conferencias, etcétera, quieran como que no, que la gestal, la autenticidad al ser, ellos en la práctica, y lo digo porque estuvimos años conviviendo con ellos, son, aparte, bueno, todo este rollo, digamos, despectivo, no solo poco útil en la intervención, que es lo que más nos interesa, porque cabe señalar que nuestro modelo es pragmatista, no utilitarista, pragmatista. Pero bueno, luego habrá una sesión de pragmatismo, no se preocupen. Eh, digamos, es porque no nos funciona en la intervención, ¿sí? Pero ojo, pues también tiene su dimensión ética, ¿sí? O sea, andar diagnosticando la gente es como, digamos, van a ver, con los años y al paso que vamos, diagnosticar va a tener un correlato peyorativo, que va a ser sancionado socialmente, ya lo verán. Eh, pero bueno, además de eso, de la cuestión ética, ¿sí? Y ojo, hasta los mejores corazones gestálticos lo hacen, por eso lo digo, ¿sí? O sea, porque en realidad o sea, la psicoterapia ordinaria está mucho más atrapada a esto de lo que se atreven a reconocer en sus conferencias, seminarios y congresos, donde hablan bonito y según son las vanguardias, tal, pero ya en el momento de la intervención son como bastante similares. Bueno, yo ahí se las dejo, ustedes ya conocerán sus comunidades, sus gremios, sus personas cercanas, y ya verán esto, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, lo que nosotros vemos es que cuando tú diagnosticas, ¿sí? O sea, las personas no llegan enfermas. En dado caso, lo que las enferma es el diagnóstico. Llegan con problemas específicos, que el terapeuta ordinario, como no sabe qué hacer más que diagnosticar, los diagnostica, ¿sí? Pero no es que la persona llegue enferma. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿sí? La gente le enferma los especialistas, no llegan enfermos, ¿sí? Entonces nosotras lo que hemos visto es que las personas llegan a buscar soluciones, ¿sí? Eso es a lo que llega la gente. Los terapeutas ordinarios, como no saben otra cosa que hacer, los enferman como parte de su tratamiento y si bien les va a solución, pero realmente ya ese es un proceso que muchas veces ya no sucede. Y lo que a nosotros nos pasa es que llega mucha gente que ya fue a uno, dos, tres, cuatro psicoterapeutas con uno, dos, tres, cuatro diagnósticos y ya está como no solo con su problema agravado, sino con el problema de que no sabe qué diagnóstico es. ¿Sí? Nosotros, bueno, estamos muy advertidas de que pues, realmente el diagnóstico es una construcción social, es una forma de intervenir, pero no es como que la natural, ni mucho menos la más útil, ¿sí? De hecho, es como que de las más como retrógradas, en el sentido como que menos útiles, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hemos visto es que cuando tú le pones un diagnóstico a una persona, no solo no le ayuda, sino que la empeoras, ¿sí? Y ahí, antes de ir con el siguiente, porque para que no pase más el tiempo, este, eh, muchas me dirán, no, pero yo tuve un paciente que no es que en cuanto le dijeron que era borderline, se calmó, ¿sí? Y entonces ya, ¿no? Bueno, o sea, sí, claro, eso pasa, ¿no? Como que se identifican con el diagnóstico, ¿sí? Porque luego te dicen, es que no tomó conciencia de su enfermedad, como que no fue responsable de lo que yo le dije que tenía. Entonces, así no puede mejorar, ¿sí? Así, o sea, esas cosas se escuchen, pues, seguramente ustedes o sea, las han oído, yo no les tengo que venir como que a decir nada nuevo. Yo no estoy repasando como son las cosas. Tristemente, ¿eh? Y pues lo que buscamos es cambiarlas. Ojo. Entonces, bueno, claro, digamos que al corto plazo parece que se tranquilizan las cosas porque se identifica con esa patología, ¿no? Porque enfermedad ahí, digamos, psicopatología, ¿no? Entonces, cuando llegan tres o cuatro diagnósticos diferentes, ese es otro problema. La poca, o sea, lo abstracto y rebuscado que es diagnosticar una mente o un ser humano, ¿sí? Como esos cuentos de Borges de ¿no? Como de la inviabilidad de la clasificación,
¿no? De los manuales de zoología fantástica, ¿no? En donde como que lo complicado que es etiquetar, ¿no? Clasificar las cosas en general. Pero bueno, eh, se diagnostica, se enferma la persona, ¿sí? Temporalmente le funciona, ¿sí? Pero luego, bueno, adopta la personalidad enferma y entonces se estanca aún más, ¿sí? Digamos, se estabiliza enfermándose, ¿sí? Bueno, si a eso le llamamos que es una mejoría, pues ya está muy abstracto, aunque sabemos que el campo de la mejoría es muchísimo más complejo que solo hacer las cosas como positivamente. Por eso no es, o sea, lo que nosotros hacemos tampoco es psicología positiva, ¿sí? Realmente es transdisciplina porque tomamos pues, de prácticamente de todas las corrientes, pero bajo un rigor transdisciplinario, o sea, no un holismo así todo vale, yeah, New Age, sino realmente como con rigor lo vamos integrando, ¿sí? Le vamos viendo qué recurso de ahí podemos ver y en dado caso se integra, ¿sí? O sea, tiene una capacidad de sistema complejo de integrador, más no es todo vale, o sea, no es posmoderno, ¿sí? Entonces, bueno, eh, entonces no nos basamos en la enfermedad, no necesitamos diagnosticar, no necesitamos que hacer que la persona asuma su diagnóstico, su conciencia de enfermedad para que entonces mejore, ¿sí? Eso. Otro punto. La curación, ¿sí? Bueno, aquí puse curación, habrá quien diga, no, pero en la cognitiva conductual no le llamamos curación, le llamamos y otra forma más sofisticada de esto. Aquí acuérdense, son conceptos, no son las palabras literales, son conceptos. Entonces, bueno, la curación conceptualmente, ¿sí? Se referiría a, digamos, cuando, ¿no? O sea, como que dar de alta a una persona, ¿no? Como se usa como con los médicos, ¿no? Das de alta a una persona se rehabilita, por ejemplo, un fisioterapeuta, ¿no? Pues ya puedes mover bien tu rodilla, pues ya te da de alta, ya no tienes que seguir yendo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo da de alta una, una terapia ordinaria o cuando considera que las cosas ya no necesita ir más la persona? Pues realmente no lo sabe, ¿sí? Porque no sabe qué está haciendo, o sea, solo lo está haciendo ir mucho tiempo, confiando en que pues, esa misma inercia de tiempo le haga como que mejorar, ¿sí? Entonces, eh, la curación, ¿sí? Cuando uno está curado, ¿sí? Digo, como que asuma la enfermedad, que asuma que esté trastornada, trastornado, y que lo mejor que le puede pasar es como que adaptarse a ese trastorno y medicarse para siempre o digamos, ¿no? Como hacer lo que el terapeuta le dice, ¿sí? Eh, por ejemplo, la de los psicoanalistas lacanianos, y hasta eso está desde Freud, será como que más, digo, ahí no saben cuánto tiempo. Y es abstracto, es muy interesante, pero es abstracto, ¿sí? La cuestión sobre como que el analizante, es decir, el paciente, que no es lo mismo, cabe señalar. Por eso nosotros hablamos de consultantes, no de pacientes, porque el paciente tiene un correlato de enfermedad, como ya dije, ni tampoco clientes como los gestal, aunque Rogers en realidad no usa cliente en ese sentido de como un comprador, sino justamente también para separarlo de la idea de paciente. Pero bueno, eso es otra cosa como que no sirve tanto, pero el de consultante, pero los analizantes tendrían en un psicoanálisis que barrar al analista. Es muy abstracto. Barrar al analista, ¿sí? O sea, como una especie de, como que, porque pasa mucho por el entendimiento, cabe señalar, ¿no? Como que entender que no necesita del analista, que ya no necesita del analista. O sea, que sí lo necesitó, pero ya no lo necesita. Por X o Y. Ahí sí es muy diverso. Y deja de ir. Pero en realidad, eh, pocos analistas asumen que eso pueda ser sus analizantes. Casi te dicen, no, pues
abandonó ¿no? el proceso, porque tampoco les gusta decirle tratamiento, ¿no? Según los psicoanalistas siempre se quieren como alejar y desmarcar de todo el campo médico, pero pues terminan siendo como que sus, ¿no? Como que sus hijos vástagos, ¿no? O no sé, o sea, como que imitando eso, ¿sí? No lo logran superar, ni los lacanianos, ojo, ¿no? Bueno, esa es otra discusión que también, pues, realmente ya no es pertinente. Hace años sí la hacíamos, ahora ya, nada más si en las clases, pues, ustedes tuvieran una inquietud, eso, pues, se puede acotar, pero realmente eso, acuérdense que es pragmático, ¿no? O sea, eso pues, no nos sirve, más bien, nos sirve estar entrenando cómo desbloquear problemáticas. Eso es como nuestra fascinación y es realmente, pues, lo útil, ¿no? Es lo que fortalece el modelo, ayuda a la gente en el sentido estratégico de la palabra, ¿no? Es que no ayudas a nadie, ellos se tienen que ayudar solos, y estos como discursillos que se escuchaban, pero realmente pues, sí terminaban diciéndoles, date cuenta que lo que yo digo es mejor que lo que tú crees, ¿no? O sea, como que sí terminaban no ayudándolos, sino confrontándolos, que creo que era peor, ¿no? O sea, porque ni los ayudaban, sino los empeoraban, ¿no? Sin estrategia, cabe señalar. Pero bueno, entonces, ¿cuándo era el final? ¿Sí? Eh, Entonces, bueno, ese era otro gran problema, ¿sí? Como que empezabas a ir, pero realmente no sabías, ¿sí? O sea, como que muchas veces terminabas como que enfermo con un diagnóstico y realmente, ojo, lo que nosotros hemos documentado en la investigación es que la gente va a solucionar sus problemas, ¿sí? Digo, pues, confiando en el método que tenga el terapeuta, porque pues la gente no tiene que haber estudiado nada de psicología, sino simplemente va. Y la gente va, ojo, esperando a ir la menor cantidad de sesiones posibles, ¿sí? Y ahí, bueno, entra su sensatez, ¿no? O sea, como que la gente pues, más sensata, pues dice, oye, pues sí, necesito unas 10 sesiones, ¿sí? Hay gente que no, o sea, te dice, no, pues 3, 4, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Digo, bueno, de entrada, un terapeuta ordinario ni siquiera les pregunta que cuántas sesiones cree que necesite el consultante, ¿no? Porque pues, ¿cómo va a saber el consultante cuántas sesiones si el terapeuta, el psicoanalista es como que el experto? Y hasta los psicoanalistas, que no, el no saber lacaniano, no sé qué, pero pues no se les ocurra que sus analizantes les digan cuánto necesitan ir, porque pues cómo, ¿sí? Si ellos no han leído los diccionarios de psicoanálisis, ¿no? Entonces, realmente ahí eh, lo que se requeriría sí es, pues, más bien como que eh, dar cuenta de que pues, la gente necesita pocas sesiones, ¿sí? Maniobrar desde ahí y realmente no esperar. Por ejemplo, otro de los grandes puntos a discusión de teoría así fuerte, una resolución total de los problemas. Ahorita voy a ir ahí. Entonces, bueno, otro de los grandes puntos, porque aquí quedaron estos dos, ¿no? Pero bueno, el pasado, ¿sí? La persona tiene que, sí no me van a decir que no, porque bueno, varios se ven decir, no, no es cierto, nosotros somos gestal no hacemos, pero pues ya, digamos, en su práctica, alguna vez hicimos unos entrenamientos donde se grababan a los terapeutas y los gestal no le entraron, algo tendrían que esconder, pero bueno, eso ya no me voy a meter. Eh, el pasado, ¿sí? Ese sí no me lo van a negar, ¿no? Hay toda una prejuicio de que se tiene que hablar del pasado, ¿sí? Y entonces ahí ya uno escucha, a ver, ¿por qué en una psicoterapia se tendría que hablar del pasado? ¿Sí? Entonces, o sea, bueno, ahí hay varias respuestas, pero realmente ninguna es como que eso te haga mejorar. También es cierto rescatar que Freud tampoco propone que hay que hablar del pasado, digamos, tiro por viaje. O tampoco como que él dice, sí, es que en el pasado está, ¿sí? Está toda la teoría de los recuerdos encubridores, donde el mismo Freud se desmiente de eso porque realmente la memoria reconstruye, rearma, reelabora.
Entonces, no hay un pasado como originario. Eso es Freud. Entonces, es que Freud dice, no, pues es que ponte a leerlo primero, porque eso seguro fue lo que te dijo tu profesor de la universidad, que le dijo su profesor de la universidad, que le dijo su profesor de la universidad. Y entonces se van reproduciendo, pero eso ya termina siendo no solo tergiversaciones, sino, digamos, discursos profundamente ignorantes, ¿sí? Sin estrategia, porque se encubren en un saber, ¿sí? O sea, ignorancia está chévere, pero no disfrazada de que saben muchísimo y han estudiado muchísimo cuando dicen puras cosas que ni siquiera existen. ¿Sí? Este, entonces, bueno, ese pasado, ¿sí? Realmente no soluciona las cosas. Hablar del pasado no soluciona las cosas. ¿O para que no se depriman? Hablar del pasado no es lo único que se puede hacer en una psicoterapia, ¿sí? Digamos, hablar del pasado alarga la psicoterapia. Una, ¿sí? A ver, cuéntame tu infancia, de tu, ¿no? O sea, tu educación, todo, ¿sí? Ya lo van a ver en la especialidad. Hay un módulo que vemos estrés postraumático, porque nuestro modelo ve problemáticas específicas. No diagnostica, sino para poder reconocer qué tipo de problemática de interacciones y poder desbloquear con creatividad, innovación e improvisaciones, pero fundamentadas, cualquier problema prácticamente, ¿sí? Entonces, entrenamos en problemáticas, pero no para diagnosticar. Bueno, en estrés postraumático es como de las pocas veces que hacemos, pero le llamamos pasado focalizado, ¿sí? Que es ir o sea, a ciertos pasajes, por ejemplo, te secuestran. Entonces, bueno, hablamos del secuestro, pero está focalizado. O sea, aquí yo me refiero al pasado tipo tiro por viaje, háblame de tu infancia. ¿Cómo creciste? ¿Quiénes eran tus papás? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me ha sucedido que muchos consultan, o sea, no muchos, ¿eh? Ojo, que dice, es que la gente lo necesita. No, la gente necesita ir a solucionar sus problemas. Eso es lo que espera, no hablar de su pasado. Habla del pasado porque los terapeutas lo hacen hablar, así como lo diagnostican, así le hacen hablar de su pasado, por muchas horas y muchas semanas, años, etcétera, sin estrategia. Solo creen que hablando del pasado, y ahí viene un rollo que se lo sacaron también del psicoanálisis, pero eso sí los cognitivistas como que se lo apropiaron más, la cuestión de elaborar. Es que hay que elaborar tu historia. O sea, digo, bueno, hay varios caminos. Ese, bueno, puede ser un camino, pero ni siquiera te garantiza que elaboran, o sea, que puedan elaborar algo. Dos, que elaborando haya después como que eso signifique solucionar problemas, ¿sí? Y tres, podemos decir como que eh, elaborar no necesariamente es como que para beneficio, puede elaborar como para sentirse peor o para empeorar su problema, ¿sí? Entonces, realmente hablar mucho como para elaborar tu pasado, bueno, pues no es el único camino ni es el más estratégico. De hecho, lo tiende a complicar, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que no sirva, pero estoy diciendo que hay más alternativas más eficaces incluso, ¿sí? Entonces, bueno, hablar del pasado pues, tampoco se necesita, pero la terapia ordinaria lo hace tiro por viaje. Y bueno, antes de que se me vaya, eh, ya dijimos el insight, darse cuenta del problema. Es fundamental darse cuenta del problema para cambiar. Y fíjense, eso lo hacen todos. Incluso también hay otra tergiversación que dice, el psicoanálisis hace consciente lo inconsciente. Pues es una mentira. O sea, otra cuestión que su profe de la universidad le dijo, su profe de la universidad le dijo, su profe de la universidad, y pues como nadie realmente se sentó a leer a fondo a Freud más que a repetirlo como que para sentirse que saben mucho, es una gran ignorancia, ¿sí? Eso realmente lo dijo Santiago Ramírez, que era un psicoanalista mexicano lamentable. Bueno, pues en su contexto puede tener cierto valor, pero pues realmente Santiago Ramírez no es nadie en el psicoanálisis. Hizo cosas así de lamentables. Entonces, ni el psicoanálisis hace consciente el inconsciente. O sea, eso no es el psicoanálisis. Es una psicoterapia gestal. Eso sí, los gestal, porque no, nosotros, no, o sea, el gestal y el insight sí son así.
van a decir que no. Y la cognitiva también, y la psicoterapia también, ¿sí? Bueno, nosotros no necesitamos que se dé cuenta, por el contrario, nos conviene que no se dé cuenta. Ojo, ¿sí? No solo que se dé cuenta del problema, sino que no se dé cuenta de cómo lo está solucionando. Nuestras intervenciones están entrenadas, calibradas, para que la persona no se dé cuenta que cambia, ¿sí? Ya luego se le puede retroalimentar. Hay veces que no lo necesita porque la misma persona genera una forma de ver lo que no es ni la que nosotros teníamos. Otras veces porque ya no lo pide. Y otras veces porque la misma solución se genera otra cosa que nadie veía venir. Y eso es lo que, digamos, ajusta su percepción. Nosotros veíamos más reajustes de percepción que realmente como darse cuenta del problema, ¿sí? Hay veces que sí se dan cuenta, pero de la solución. Entonces, fíjense, sería un insight focalizado en la solución, no en el problema como tradicionalmente se ve, ¿sí? Que si tú te das cuenta, es que no se ha dado cuenta, es que date cuenta. Bueno, darse cuenta del problema lo empeora, ¿sí? Si tú le pones a hablar a una persona de su pasado, de su problema, se va a empeorar las cosas, sin estrategia, porque nosotros también empeoramos las cosas, pero estratégicamente, no así, porque esto no lo hacen en el afán de empeorarlo, ni mucho menos, sino según ellos pues de intervenir, pero realmente pues no los culpamos porque no saben, o sea, esto es todo lo que saben hacer, que hable mucho y elabore, que se dé cuenta de lo que yo, ¿no? Lo dice el terapeuta, de las interpretaciones del terapeuta, que vaya a muchas sesiones, ¿sí? Y pues, que hable mucho de su pasado. Entonces, pues es que si les quitas eso, pues ya, digamos, ya es como que ¿no? Como que les quitaste, les ataste como que los brazos. Y por último, pues la resistencia, que la resistencia sería como que la persona no quiere, no deja de ir o no quiere como que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, la resistencia es provocada por el propio modelo que el terapeuta utiliza. La resistencia no es un fenómeno natural, ojo, ¿sí? Se tiene a ver como que la resistencia es del consultante. Nosotros hemos visto que la resistencia es provocada por el terapeuta, ¿sí? Pues por hacerlo ir muchísimo, porque no tiene devoluciones, porque solo lo confronta. De hecho, veríamos que nosotros, cuando deja de ir la gente, lo vemos bien, ¿sí? Ya sea porque mejoró y ya no necesita ir, o ya sea porque nos está diciendo que no sirve, ¿sí? Pero no diríamos, ay, se resistió, ¿sí? A mi modelo, ¿sí? Entonces, fíjense, un terapeuta ordinario nunca les va a decir, ah, dejan de ir porque yo fallo, sino va a decir, ah, dejan de ir porque tienen resistencia. Y esa también se la copió la psicoterapia al psicoanálisis, ¿sí? O sea, que de hecho eso hay que matizarlo en Freud. Lacan lo desbarata, dice que las resistencias son de los analistas, ahí está, Lacan. Lacan es bastante como teórico de la terapia breve, dicho sea de paso. Pero, pues, por ejemplo, pues la Gestalt sí habla de resistencia. Le decimos porque estuvimos años conviviendo con la Gestalt, ¿eh? Digo, no la Gestalt de alto nivel, pero pues sí, una Gestalt ahí. Y tío, pues no se resiste, está diagnosticado, es que se enferma, pero no todo amor y hacerlos ir mucho. O sea, un desastre, sinceramente. Pero bueno, hasta aquí terminaría la primera parte, ya nada más déjenme ir a la siguiente. Eh, Bueno, aquí está poniendo Salvatruchas Mar, está poniendo algunas cosas. Ahorita vamos. Eh, y bueno, déjenme nada más ir a la siguiente. Tengo ahí está. Ahí vayan poniendo sus comentarios. Ahorita hacemos una, a ver si, ojalá que nos dé tiempo. Bueno, vamos con la siguiente. Ahí está. Todavía no cambia, pero ahorita va a cambiar. Yo lo sé, ahí está, ya cambió. Todo, todo cambia, diríamos. Entonces, bueno, ahorita leo sus comments.
Ahí está entonces esto, ahí está esto, ahí está. ¿Sí? Eh, ok, entonces, terapia, terapia breve. Nuestro modelo, porque también hay muchas terapias breves que siguen siendo lo mismo, pero breve, ¿no? Entonces, bueno, no, ya, eso ya es nuestro modelo breve, ¿sí? O sea, esto ya lo hablo como más, como nosotros lo hemos forjado. Entonces, bueno, la intermitencia versus la larga duración, ¿sí? La persona puede ir 3, 4, 5 sesiones, avanza con su problema, ¿sí? Ya no necesita ir, pasa un año, regresa, porque ese mismo problema sucedió otra cosa, entonces bueno, va a 1 o 2 sesiones, 2, 3 años, tuvo una hija, tiene algunos reajustes, 2, 3 sesiones, va, está. Por ejemplo, cuando ustedes van al dentista, ¿sí? Les duele algo, pues van, ya pasa un tiempo, están bien, necesitan otra cosa, van así. Es esa cultura, ¿sí? No es la cultura de la curación definitiva, que aquí lo anclo con la resolución parcial, ¿sí? O sea, no, no. Ahora, ojo, hay gente que deja de ir, ¿eh? O sea, no estoy diciendo como que se les invita, o sea, cuando acaban esas sesiones, que 3, 4 sesiones de primera vez que van, se les dice, oye, dentro de las nuevas cosas que tú ya tienes para solucionar tus problemas, ¿sí? O lo que hago más yo es decir, como, oye, de cómo llegaste a cómo te vas, ¿qué cosas viste nuevas, ¿no? O sea, por si llega un nuevo problema, ¿cómo le harías? Entonces, mucha gente dentro de lo que dice menciona, pues regresaría contigo. Ah, perfecto, ¿sí? Ahora, la mayoría no regresa, ¿eh? O sea, eso también porque tenemos documentado, investigado. La mayoría no regresa, ojo eso, ¿sí? Entonces, bueno, eh, pero no hay problema que regrese. O sea, la terapia ordinaria tendería como a verlo así como que, no, pues regresó, está como que hizo, o sea, el terapeuta lo hizo mal, ¿no? Porque regresó la persona. Pero realmente lo que nosotros vemos es que no. O sea, que haya regresado no tendría como que ver con su, ¿no? O sea, con que si hizo bien o mal, ¿sí? O sea, sino más bien, pues, gestionó el problema, estuvo así, vienen otros problemas, lo hizo bien, y ahora necesita, bueno, va, pero definitivamente si a lo mejor la primera vez fue 10 sesiones, la segunda vez ya no va a ir 10 sesiones, ya son 1 o 2 sesiones, ¿sí? Aún así varía, sí, pero no importa, ¿sí? O sea, no es quitarse la idea de que si regresa está mal, ¿no? O sea, no. Sí, es como, o sea, es como esa cultura de ayude como un dermatólogo, vas a una sesión, listo. Te vuelve a pasar algo, pues regresas unos años, ya, ¿sí? O sea, o sea, es una terapia intermitente, ¿sí? Ahora, la mayoría no regresa. Ojo, es por el modelo, ¿eh? ¿Sí? Este, el otro punto sería la validación, ¿sí? Bueno, del lado de la validación, diríamos que la validación es uno de los elementos. Aquí casi no estoy metiendo cosas ya del modelo, pero este sí es de nuestro modelo así, es fundamental. La validación cognitiva, eso lo trajimos de la terapia. Acuérdense que nuestro modelo de clínica es un armado de principalmente cognitiva constructivista, sistémica, gestal y psicoanálisis. Pero en realidad hemos metido como de más cosas, es abierto, ¿sí? Ahora, no todo vale, no es postmoderno. Pero bueno, lo trajimos de la cognitivista, pero ellos lo usan como para ciertas situaciones y nosotros lo metimos ya de cajón, ¿sí? Validar es partir de la percepción tal como lo trae la persona. A diferencia de la ordinaria, que digamos te dice, no, tú estás enfermo, no es como tú lo ves, es que como estás enfermo, tienes borderline, ¿no? Eres persona limítrofe, entonces, por eso es que no lo puedes hacer así. Y pues la mayoría de la gente, porque no tiene que decir, pues órale, ¿no? Yo pensé que nada más era como que a veces me enojo y a veces no, y quería ver eso, cómo lo puedo solucionar. No, es que eres limítrofe, ¿sí? Entonces, nosotros no metemos eso, porque eso solo lo va a empeorar. Acuérdense, es una terapia muchísimo más estratégica, ¿sí? Sino validamos, ¿sí? Ok, entonces, o sea, no es un problema
mayor, sino solo es ciertos momentos en donde te sientes como que triste y a veces no tan triste. ¿Eso es el problema o no te entiendo bien? Así es como validaríamos, ¿sí? Partir de cómo la gente ve las cosas, ¿sí? No meterle nosotros como de entrada otra realidad que pues es patológica, o sea, como que no, ¿sí? O sea, sino que partimos de esa realidad, se la validamos, le validamos, ¿sí? Incluso cada devolución que hacemos tiene un componente de validación, perdón, de validación, que es decir, oye, esto puede ser así o por acá, o cómo lo ves tú. O sea, se le está validando, siempre tiene la persona que darnos el aval cognitivo de si está viendo o no lo que nosotros podríamos como estar viendo también. ¿Sí? No, decimos, no, date cuenta. No es como tú dices, es que eres limítrofe, date cuenta. ¿Sí? O sea, fíjense, el insight yo creo que el insight es la gran patraña de la psicoterapia, porque se ha vendido, en todo, ¿sí? Cuestión ambiental, cuestión feminista, cuestión obviamente de psicoterapia. O sea, date cuenta, es así como que, ¿no? Es que ya hice mucha conciencia, dice la gente, ¿sí? Pero bueno, no necesitamos eso. Porque pues, no, a mí sí me ha servido. Bueno, súper, ¿sí? Nosotros no necesitamos que se den cuenta de sus problemas, ¿sí? Al menos no como el terapeuta les dice como de que mira cómo estás de grave o mira tu enfermedad, sino, digamos, desequilibra lo que ven a partir de validarlo, pero no metiéndoles una nueva cosa que el terapeuta cree que es mejor, tipo, como un insight. Pero bueno. Entonces, eso es fundamental. Nosotros no los enfermamos, no ponemos patologías, no diagnosticamos, no confrontamos, no interpretamos, validamos, ¿sí? Para empezar, desde su realidad. Por ejemplo, si una persona fuma 30 cigarrillos al día, pero dice que ni siquiera tiene problemas con eso, sino que se pelea con su hija, vamos a validar el problema con su hija, no que tiene problemas de tabaquismo, ¿sí? Si la persona dice que fumar 30 cigarros para ella es un problema, pero solo quiere fumar 20, no le digo, no, es que 20 también está muy mal, es que es tabaquismo. Yo lo vi en mis clases de universidad de la patología, ¿sí? No, ¿sí? O sea, suspendemos esos saberes porque aparte pues, el saber universitario pues realmente es lamentable, ¿no? Es que yo lo vi en mis PowerPoint de mi profe, no, bueno, digo, eso es fácil suspenderlo porque pues, realmente eran puras cosas pues, que no requiere como gran elaboración, ¿no? Entonces, bueno, eh, la menor cantidad de tiempo posible, ¿sí? La menor cantidad no va. La menor cantidad de tiempo posible se refiere a ir la menor cantidad de sesiones posibles. Ojo, versus años o meses, o es que tienes que venir, pues, es que te resistes, ¿no? No. ¿En cuánto tiempo cree que podamos mejorar esta situación? Ojo, cosas que luego uno dice, no manches, está la misma gente, no, pues 6, 7. Oye, wow, ¿no? Pues o sea, cualquier otro día hubiera sido 20, 30, ¿no? Pero ya que diga 6, 7, nosotros lo vemos como un recurso estratégico, ¿sí? O sea, la persona estaría como que él no lo ve tan grave como el propio terapeuta podría verlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que empezar a hacer para que esto se empezara a resolver entonces en la sesión 2, ya que si solo tenemos 7, pues no hay tiempo que perder? ¿O cómo ve usted? ¿O qué me dirías tú? Así se usa estratégicamente esa cuestión del poco tiempo, ¿sí? Ahora, pues también, como es intermitente, no nos tenemos que comprometer, y eso es la solución parcial, a solucionar tipo todos los problemas de la vida, ¿sí? Sino, por ejemplo, solo uno, y ni siquiera el más grave, sino como que el más viable. Y ese más viable, por lo general, eh, logra que los demás vayan mejorando, ¿sí? O sea, no tienes que mejorar como todo, uno por uno, sino mejorando uno, tipo 2 o tipo 3, ya el resto, ¿sí?
Porque más que problemas, lo que está, digamos, como complicándose o complicado es la percepción de las cosas, ¿sí? Entonces, si tú cambias solucionando, es un poco como cuando es ir ganando confianza, ¿no? Es como que un poco cuando en la escuela te va mal, pero un día te reconoce el profesor, la profesora algo, una buena tarea, pues agarras confianza y al otro día puedes hacer como tener un mejor rendimiento. Eso en realidad es como coaching. También hay una especialidad de coaching, pero no es el coaching ontológico, eso es coaching, ¿no? O sea, de como de pirámide de zapatos, ¿no? Sino un coaching estratégico, realmente. Entonces, realmente es eso, o sea, es generar como que la capacidad, la confianza, la capacidad de que puede como, y entonces la percepción de estoy muy mal, súper grave, no sirvo de nada, se va como fragmentando. Entonces va diciendo, órale, pues pude hacer esto, también pude hacer esto. ¿Sí? Y entonces ya luego el problema que era el más grave o más grande, la sesión uno ya en la sesión 5 y es como que ahí sigue, pero ya ni siquiera es como un problema así como tal, ya no, ya, o sea, ya ni siquiera se tiene que enfrentar como tal, sino que ya pierde la importancia, ¿sí? Eso sería como solucionar por pérdida de importancia, o como le dice Paul Vaslavic, solución por desatención. Que eso, o sea, es que eso es estrategia pura. Acuérdense que aquí es estrategia, terapia estratégica, ¿sí? Voy a saltar, ahorita cierro con lo de los cambios, los recursos. En vez de andar enfermando a los consultantes, nosotros les devolvemos los recursos que tienen, ¿sí? Dirían los psicoanalistas que la clínica se ha movido en el campo del déficit. Eso es muy lacaniano, ¿no? O sea, a todo el campo médico, a los médicos, las ciencias psi, ¿no? La neurociencia, todas las, ¿no? Las nutriólogas, los nutriólogos, de toda la medicina, ¿sí? Pero no es casual, o sea, que le digan que nuestra sociedad está medicalizada, ¿sí? Bueno, la sociedad medicalizada lo que hace es observar el déficit. Como bien lo señala Foucault, no se queda eso nada más en el médico que mira al paciente, ¿no? Sino eso se traslada a la relación de pareja, de amigos, de hijos, de obviamente pues, las jerárquicas de escuela, etcétera. Entonces, lo que hace una buena madre es señalarle los déficits a sus hijos. Lo que hace una buena pareja es señalarle los déficits a su pareja. Lo que hace, ¿sí? Un buen amigo es señalarle los déficits, las equivocaciones. Bueno, nuestro modelo ahí se va hacia la contra y entonces señala los recursos, no los déficits, sino los recursos, ¿sí? Es como que una intervención de superávit, no de déficit, ¿sí? Y así agarramos los problemas, porque hay veces pues, que no traen 3 o 4 problemas y entonces vas por uno, por dos, sino que trae uno y es un problema como que complicado, ¿no? Fíjense, se nos facilita más varios problemas que uno solo cuando la terapia ordinaria, o sea, diría, no manches, tiene un buen de problemas. Entonces acá es como que es mejor que tenga varios. Pero bueno, cuando es un problema, ¿sí? Se trata de ver ese problema como recurso, devolverlo. Hay una técnica que también trajimos, que está acá, de la cognitiva, pero pues no la apropiamos con sistémica, las reestructuras, que son las devoluciones, ¿sí? Que se basan en paráfrasis, ¿sí? De recursos, ¿sí? Paráfrasis de las ventajas del problema, ventaja del problema, ¿sí? Paráfrasis de lo que le llamaban en la terapia ordinaria la ganancia secundaria, pero fíjense cómo la ganancia secundaria también era, digamos, percibida como una defensa, ¿no? Que en las resistencias están los mecanismos de defensa también, ¿no? Como que los pacientes como que se defienden, ¿no? No quieren cambiar, sin dar cuenta que eso es provocado por la propia psicoterapia. Entonces, en ese mismo sentido, era como que la persona eh, como que se defiende, ¿sí? Y la ganancia secundaria es como que está, digamos, como que
ganando con no cambiar, pero es visto como que algo falso, ¿no? O sea, como que hay algo que hay que quitarle, tipo, ¿sí? Y en cambio, nosotros, bueno, no solo diríamos que las defensas, la resistencia y tal, son percepciones creadas por la formación universitaria del terapeuta o la terapeuta, no porque estén ahí, porque en realidad no hay nada ahí como tal, ¿no? O sea, no hay cosas en sí, ¿no? Son como las construimos, como las percibimos. Eso lo veremos también a detalle. Eso es la cibernética de segundo orden. Se escucha mucho más rebuscado de lo que es realmente. Y aparte, acuérdense, todo lo que veamos teóricamente es para el modelo, para la práctica, es pura práctica todo el tiempo. Si no, no, es como que, ay, vamos a ver años y años de teoría para hacer una práctica. No, al revés. Toda la práctica está bajada, 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 bajada. Bueno, porque si no, pues no nos daría tiempo realmente de poder hacer el modelo si viéramos como teoría, ¿sí? Entonces, bueno, vemos teoría, pero es aterrizada, ¿no? Entonces, la ganancia secundaria del problema, ¿sí? Pero como un recurso genuino, pues, no como una defensa de los consultantes. Entonces, eso es importante. Eh, y bueno, otro de los elementos, ya para ir terminando y escucharles, está el empeoramiento, ojo, que es estratégico. El empeoramiento que estábamos hablando de la terapia ordinaria con, por ejemplo, el diagnóstico, porque ellos lo hacen creyendo que eso como que eso se necesita diagnosticar a la gente. Más allá de todas las inconsistencias de los DSM-4 y todos esos manuales, que pues, realmente no, o sea, no están hechos con rigor, se venden así, se enseñan así, pero realmente epistemológicamente no tienen rigor esos manuales. Eh, el empeoramiento, ¿sí? Es un efecto que ya nos mete ahí, por ejemplo, a la teoría del cambio. Esto ya es de lo más pesado, fue de lo último que sacamos, ¿sí? Esto ya es de lo más avanzadillo que tenemos, ¿sí? Esto sí es innovación y no hacer un iPhone nuevo. Nosotros hablamos con las reestructuras que hacemos innovaciones lingüísticas, pero lingüística, no gramática como la lingüística de la universidad, que nada más estudian gramática y diccionarios y así. No, no, o sea, lingüística, tecnología lingüística. Eh, el empeoramiento y la teoría del cambio, eso ya está pesado, ¿sí? Eh, y bueno, ya esto pues ya es el cierre, porque en realidad se anclaca mucho con los problemas y las soluciones, ¿sí? Fíjense, lo voy a anclar con esto, ¿sí? Jay Haley, que es de los autores que veremos, todo esto que les estoy diciendo se ve, ¿eh? O sea, hay documento, todo está documentado. Hoy pues no da tiempo de irles como anclando con todos los autores, porque pues tampoco es el fin, no es una clase de introducción, estamos empezando. Ya sí, en octubre que arranquemos, ahí sí ya vamos a ir leyendo todo lo que, ¿no? O sea, créanme, la curaduría de textos que manejamos ya es altísima también. ¿Sí? O sea, realmente en pocos lugares lo van a encontrar. Obviamente no en la universidad, porque la universidad es miserable en general, pero pues con las lecturas, con la calidad del conocimiento es muy miserable, ¿sí? O sea, realmente la universidad y la escuela moderna hace todo lo posible para mantener como controlada tu inteligencia, no para que crezca, ¿sí? Te da una que otra cosilla y para que te emociones, pero realmente no para liberar así esa bestia cognitiva, ¿no? O sea, pues no, o sea, justo no está hecha para eso. Pero por el contrario, la curaduría de textos que tenemos y el de terapia breve, cuidado, todas, las 6 especialidades, pero el de terapia breve es como que lo que tenemos más trabajado, pero todas tienen gran calidad de textos. Entonces, fíjense, Jay Haley, ¿no? Ya para ir terminando, porque también bueno, pues van a decir, oye, Javier, ¿qué onda, no? Jay Haley lo que identifica, y nosotros lo hemos documentado también, es que, por ejemplo, aquí hay un problema, ¿no? Entonces hay que buscar la solución, ¿sí? Bueno,
Giorgio Nardone identifica que muchas veces la solución fallida se vuelve el problema, ¿sí? O sea, como que inicialmente hubo un problema y ya luego se intentó solucionar, pero al no solucionarse, se queda intentando solucionar de la misma forma toda la vida y eso se vuelve el problema. La solución es el problema, fíjense, ¿sí? No, o sea, no es que el problema necesite ser solucionado, sino que el intento de solución se vuelve problema. Bueno, todo esto está bajado al modelo, ¿eh? Y con casos o sea, cuidado. Pero Jay Haley años antes había hecho algo todavía más adelantado. Fíjense cómo también el pasado puede ser más adelantado que el presente y el futuro, que era que las personas no solucionaban sus problemas, ¿sí? Por temor a qué van a hacer sin ellos, ¿sí? Lo que nosotros le llamamos el post-problema, ¿sí? O sea que las personas no solucionan, no porque no puedan solucionar, sino porque en el inconsciente, porque esto también es un inconsciente ericksoniano, no freudiano, en el inconsciente estaría el miedo de qué voy a hacer sin mi problema. Eso en terapia familiar es súper claro, cuando por ejemplo hay un hijo como que con problemas de educación, ¿no? O en las familias también cuando hay un adulto con problemas de alcoholismo, por ejemplo. La mamá alcohólica, ¿no? En México que siempre son los hombres, pero en la literatura que se revisa está más, porque lo que revisamos mucho son casos de estas terapias intermitentes y ambulatorias que recibían como en centros públicos norteamericanos, donde pues llegaban gente migrante y como casos muy diversos, que son como bien interesantes las configuraciones, o sea, nada tradicionales ni occidentales, pero bueno, lo que se logra ver ahí es que la gente, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, no nos conviene que el hijo mejore o sea, escolarmente, porque si él mejora escolarmente, la familia no va a estar unida, ya que solo se puede unir, sobre todo la pareja, los papás, en torno a la ayuda del hijo. Si el hijo mejora, luego los papás tienen miedo inconsciente de que no van a tener algo para estar vinculados. Entonces necesitan de la enfermedad del hijo. Y así hemos desbloqueado, ojo, autismos y Asperger. No abriendo el cerebro del chavito y viendo su retraso neuronal y operándolo o dándole fármacos o terapia al chavito, ¿sí? Sino trabajando el posproblema de los papás, quitando ese miedo y entonces ya los papás se liberan y el hijo puede, digo, a veces que ya trae cierto deterioro, pero pues las mejores significativas sin, sin haber conocido ni siquiera al hijo o la hija, por ejemplo. Así, ¿eh? Porque estaría aquel postproblema, o como, ¿no? De la mamá alcohólica que deja de tomar unas semanas y pues son los mismos hijos en el domingo familiar que van y le regalan o le destapan una cerveza. Porque es mejor que la mamá siga tomando y se mantengan los hijos unidos, porque de la mamá estar, digamos, como responsabilizada, los hijos pueden eh, tener como que mayores complicaciones en realidad. Les conviene tener a la mamá como adormecida, por así decir. Y obviamente con una ganancia, ay, sufro, es que yo la cuido, es que no es responsable, es que no tenemos dinero, ¿sí? Y bueno, eso tiene como muchísimo desarrollo, eso es todo un campo de investigación, porque casi no, o sea, esto solo lo logra ver la terapia breve. En terapia ordinaria, universitaria, ustedes esto no lo ven, porque ellos siguen en el problema y ojo, en el pasado, ¿no? O sea, que hable de su infancia y se dé cuenta de la relación, o sea, nunca han ido ni al futuro de soluciones, ni al futuro del postproblema, porque están enquilosados en el pasado, ¿sí? Esto solo lo permite ver la terapia breve. Y nosotros lo hemos investigado ya a fondo, con casos, o sea, investigado neta, o sea, no nada más leyendo, sino como aplicándolo, ¿sí? Entonces, también lo que hemos visto mucho es que la gente podría no cambiar porque sabe que cambiando requiere más responsabilidad
que con su problema, ¿sí? Entonces, por eso, esa es una teoría del cambio más compleja, ¿sí? O sea, no hay que, porque la terapia ordinaria te dice, cambia, pues cambiar es bueno. Y los libros del Vips, ¿no? Del Jorge Bucay y esta psicología así como positiva, ¿no? Es que cambia. Entonces, sí, cambiar. Y eso como de Facebook, ¿no? Como de redes sociales, de la publicidad, ¿no? Cambiar y como un producto, una nueva marca, ¿no? La ropa. O sea, ajá, bueno, ojalá fuera así la psicología seria, ¿no? Pero pues no. O sea, realmente lo que sucede ahí es que no cambia, ¿sí? Porque inconscientemente, pero eso no es el inconsciente freudiano, eso es súper importante, eso lo vamos a ver con Erickson, sino que sabe que, por ejemplo, dejando de tomar o de drogarse o de llorar o de lo que sea, se tiene que poner como que aplicarse, ¿no? Se tiene que ponerse a trabajar, tiene que ya como que ser constante, hacer lo que, o sea, curiosamente, aunque todos podrían decir desde fuera, bueno, pues eso es lo mejor, ¿no? O sea, ya pues alivianarte y aplicarte en tus cosas, pues sí, pero eso es de fuera, ¿sí? Pero realmente eso, o sea, cambiar puede ser como más pesado que el propio problema. Sí, o sea, es más pesado estar sin el problema que con el problema. Muchas veces, no estoy diciendo que sea una regla, pero muchas veces esto sucede, ¿sí? Sobre todo cuando en la terapia no está funcionando y la persona no, como que no hace las cosas diferentes, no se hacen las cosas como las maniobras, y como que no las sigue, es porque sabe que sin ese problema le va a traer como que más responsabilidades y no quiere, ¿sí? Entonces, ese es un fenómeno, que no estoy diciendo ante eso, sino ese es un fenómeno que tiene sus maniobras, ¿sí? Y hay otro fenómeno que nosotros hacemos, que es el de generar empeoramiento estratégico, no el de la ordinaria que dijimos como diagnosticar, sino pedirle a la persona que se empeore, ¿sí? Ya que sabemos que el cambio no solo se da como por mejoría, ¿sí? Sino el cambio también se puede dar por empeoramiento, ¿sí? No solo esta idea de tocar fondo, ¿sí? Sino de como que empeorando, si o sea, puede ser tocar fondo, es una, ¿no? Pero otra, que no necesariamente sería valorar lo que se tiene ya, ¿sí? O sea, no necesita subir, sino valorar lo que tiene, ¿sí? Que eso cuántas veces no les ha pasado, que uno se quejaba de que no tenía dinero, pero le roban la cartera y dice, bueno, pues sí tenía dinero, ¿no? Hubiera querido tener lo que traía en mi cartera, que yo decía que no tenía dinero, pero sí tenía, es lo mismo, pero en psicología mucho más complejo, porque pues una cartera pues como quiera, ¿no? Pero una como una cierta estabilidad, ¿sí? Entonces, se hacen los empeoramientos estratégicos, eso hay mm, varias técnicas y devoluciones para lograrlo. Todo esto es de forma rápida, ¿eh? No crean que son años y años, o sea, no. Y a ustedes también tanto entenderlo como capacitar a consultantes en sus sesiones, como instituciones, capacitar gente institucionalmente, grupos, y obviamente intervenir o sea, en su propia práctica o en sus familias. Yo siempre digo que no se les ocurra hacerlo con ustedes mismas ni con su familia, pero es un poco como la paradoja, que eso ya lo veremos también. Pero pues, o sea, esto es rápido, no solo de como de que la gente como que lo aplique o lo asimile, sino de ustedes entenderlo y hacerlo también es rápido, ¿eh? No crean que les va a llevar muchos años estudiando, no sé qué, o sea, no. O sea, esto es rápido. Digo, sí se tiene que estudiar porque no es algo que esté como que en el sentido común, sino que sí son técnicas que de hecho van contrasentido, muchas de ellas. Muchas son como muy sentido, de que mucho sentido común, y otras sí son contrasentido totalmente. Entonces sí requiere una formación, pues por eso es que se estudian. Pero fíjense, o sea, no es perder el tiempo para nada, ¿eh? Realmente, o sea, el tiempo que ustedes estudien con nosotras o sea, más allá de su certificación, o sea, es realmente las habilidades que van a desarrollar, o sea, como el conocimiento, la investigación que ustedes van a tener es realmente
importante en su formación profesional. Entonces, sí es formación profesional, ¿sí? Entonces, bueno, eso quedaría, y ya para terminar, bueno, pues entonces está esto, una terapia del futuro. Y ahí yo juego con el lenguaje, porque pues, ya Paul Václavic, sistémica, y Lacan, juegos del lenguaje, pues ya imagínense, ¿no? Una terapia del futuro no nada más esa idea como del lenguaje del futuro, ¿no? De que hay la sociedad del futuro, del mañana, pues tiene que ver, sino realmente porque las intervenciones van hacia el futuro, no hacia el pasado, ¿sí? Por ejemplo, una gran intervención, y ya para terminar hoy, sería, ¿cómo serías, cómo vas a hacer cuando todo esto haya pasado? O sea, te está contando un problema, ¿no? Esa incluso se usa para intervención en crisis, ¿sí? Ya está la crisis, está total, le acaban de robar, no sé qué va, y la primera que el terapeuta tira es, ¿qué vas a hacer? Bueno, antes de empezar necesito que me digas, ¿qué vas a hacer cuando todo esto haya terminado? ¿Cómo vas a hacer? Y ahí se la puedes ir bajando. ¿Qué tendría que pasar para que todo esto vaya terminando? Y bueno, varias intervenciones más que ya podremos ir viendo y que bueno, son parte del modelo. El modelo, cabe señalar que son protocolos, ¿sí? Son protocolos de intervención específica, ¿sí? Eso, bueno, se los podemos mandar, pero está acá, está todo rayado. Así es, ¿eh? Todo rayado. Ah, no va. Ahí está. El modelo, o sea, desde el minuto uno ya empezamos viendo el modelo, o sea, sin perder tiempo. No hay introducción, no, o sea, es el modelo ya de nuestro modelo de intervención, módulo 1. Módulo 2 ya es protocolo de intervención en crisis, que eso es como ya el fuerte, o sea, fíjense, en el 1 y el 2 ya es lo más fuerte. Pero depresión, ¿sí? Se ve a fondo, ¿sí? Pero suicidio, que es de lo, ¿no? Como de crisis, pero es una problemática de crisis específica. Luego, ansiedad, que pues ahora con el COVID, pero en general es como de las problemáticas fuertes. Está fobias, obsesivo compulsivo, como las, ¿no? Y ataques de ansiedad, ataques de pánico, y bueno, estrés agudo y otras como que no son tan constantes, pero están ahí. Eso se ve todo, ansiedad. Luego, estrés postraumático, que es otra de crisis que es de las fuertes. Luego, impulsividad, adicciones, ¿sí? Burnout, vomiting, que aquí no en México como que no hay mucho de eso, pero bueno, le sirve mucho para entender ese fenómeno. Y borderline, que es el de borderline, nadie sabe qué hacer con el borderline, todos están diagnosticados de borderline, y bueno, el modelo interviene ahí. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría hasta acá. No sé si alguien quiera hacer un comentario. Ahí está Aramisterio, Fedriña, Maya y Salvatruchas Mar. Dice, ajá, al final las personas que se viven con diagnóstico se vuelven eso y se presentan tipo, soy Juanito tal y tengo esquizofrenia. Y a partir de ahí se construyen una vida que gira en torno al diagnóstico. Claro, hasta hay psiquiatras psicoanalistas, jeje. Bueno, hay neuropsicoanalistas o psicoanalistas, psicoanalistas, psicoterapia psicoanalíticamente orientada o hay psicoanálisis breve. Sí, o sea, cada módulo es semestral. No, cada módulo dura 3 meses, ¿sí? O sea, son 8 módulos trimestrales, ¿sí? Entonces la especialidad dura 2 años, ¿sí? O sea, son 24 meses, ¿sí? 8 por 3, 24. O sea, cada módulo dura 3 meses, ¿sí? Entonces empieza en octubre y acaba en septiembre. Octubre 21, septiembre 23 termina. Realmente no hay desperdicio, o sea, no crean que es universidad de, ay, vamos así a simular un rato la mayor parte del tiempo, ahí medio, no, o sea, aquí, o sea, pues son 12, pero después, o sea, es sin parar, ¿eh? O sea, una vez que arranque esto es sin parar, ¿sí? Este, o sea, todas las sesiones se están viendo
nuevas cosas. Hay, bueno, entrenamientos en vivo, role-playing, psicodrama, chat, intervención por correspondencia, análisis literario, mucho cine, mucho documental, muchos testimonios o sea, con personas con las problemáticas concretas y ahí se hace entrenamiento muy fuerte, casos y mucha textos. Cada semana, o sea, no siempre, pero por lo general hay lectura semanal. Ahora, se evalúan los módulos en función eh, de, de prácticas. Hay uno que otro entregable que es por escrito, pero son análisis de casos. No hay exámenes, no hay tareas semanales. O sea, eso yo les digo, hagan esto y tal, ¿no? Pero no es como que tengan que entregar cada semana su tarea, no sé, no. Eso es realmente cada quien lo va haciendo conforme va como avanzando. Entonces, bueno, eso es. Y si no puede estar la clase, eh, está la modalidad on demand, que queda grabada la sesión y la pueden consultar posteriormente, ¿sí? O sea, como que no tienen que estar en todas las clases, eh, sino que se les pueden enviar, ¿sí? Posteriormente. Entonces, bueno, eso también es una gran ventaja. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario ya para ir terminando, ya que estamos un poco sobre la hora. Poner su microfonito, su cámara, ¿sí? Como vieron, ¿cuáles son los costos de inscripción trimestral? ¿Será presencial, semipresencial, online? No, es online, es en vivo por internet, en vivo por internet, ¿sí? Es en vivo por internet desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Es online y on demand, ¿no? O sea, si no están en el momento, lo pueden ver después, no hay ningún problema, ¿sí? Los entrenamientos sí se hacen en vivo, ¿no? O sea, ahí sí acordamos un día, entonces ahí ya nos vemos y ahí sí para que tengamos que estar. Se hace la retroalimentación a detalle, ¿sí? El costo es mensual, o sea, son 24 mensualidades, una inscripción y una reinscripción, ¿sí? Entonces, bueno, eso es. Ahorita hasta agosto del 2021 está la promo de 1,100 la mensualidad, pagos fijos, queda fijo, cuota fija, y la inscripción y reinscripción de 550 cada una, o sea, 550 inscripción y al año siguiente 550 reinscripción, ¿sí? Que ya si lo suman es como una mensualidad más, o sea, serán como 25 mensualidades, por así decir, pero una dividida al inicio la mitad y a medio año la otra mitad. Entonces son mensualidades de 1,100 pesos, ¿sí? Con la promoción si se inscriben hasta agosto, ¿sí? Realmente es el costo más económico que hemos manejado. Todos los demás de años anteriores era más, ¿sí? Bueno, esto es lo más que lo podemos bajar. Realmente es también pues para que lo aprovechen. Y bueno, realmente vale muchísimo la pena. Ojalá, ojalá puedan acompañarnos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí todas las semanas vamos a estar haciendo una sesión. Entonces, bueno, la próxima semana ahí quedará otra y así sucesivamente. Chequenlo ahí en el Facebook. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente. Hay cualquier duda, comentario que tengan, por favor, en el número de WhatsApp que viene ahí en la página de Facebook o propiamente ahí en el inbox de Facebook o también está el Instagram y Twitter y hay un canal de YouTube donde se va a subir esta sesión y hay varios videos que estamos haciendo también los miércoles a mediodía de temáticas transdisciplinarias. Entonces, bueno, ahí para que lo estén checando. Entonces, pues un placer, yo soy Javier Ávila y nos estaremos viendo por acá, ¿vale? Chao.